Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitada a la asambleísta Natalie Arias. Ella es miembro del CAL, del Consejo de Administración Legislativa. Queremos hablar sobre temas positivos. Hay una iniciativa del presidente de la Asamblea de crear una comisión mixta entre el legislativo y el gobierno ecuatoriano para buscar gobernabilidad, entendimiento y precisamente trabajar dentro de un marco armónico. Y me parece que es absolutamente correcto y sin duda será bien recibido por todos los sectores. ¿Cuándo se puede implementar esa comisión? Efectivamente, esta es una semana decisiva en ese sentido, una vez agotadas las instancias en las que se escogieron nuevas autoridades y más allá de las críticas que nosotros hicimos con respecto al proceso que se siguió de denuncia y destitución contra las asambleístas Yori Guamaní y la forma en la que se propusieron los nombres la semana anterior, este es un momento clave en efecto. Y tomamos la palabra en ese sentido porque tanto el nuevo miembro del Consejo de Administración Legislativa, el asambleísta Esteban Torres, como el nuevo vicepresidente, el asambleísta Darwin Pereira, se han referido al mismo punto. Y así también lo recoge el nuevo presidente de la Asamblea, el asambleísta Saquicela, en razón de que es indispensable que el Legislativo y Ejecutivo coordinemos para este caso la nueva agenda que hay que definir. Varios países en América Latina tienen crisis de carácter política y esto para que se entienda a nivel internacional. El Ecuador pasó por un paro de 18 días violento generado por el sector indígena, pero también se quiso prácticamente sacarlo del poder a través de la vía legislativa. No hubo los votos necesarios en la Asamblea Ecuatoriana al presidente Guillermo Lasso. Por eso la trascendencia, la importancia de que viremos la página, de que se quede todo aquello atrás y se trabaje en función del país. En efecto, y recordemos que estamos realizando este llamado entre Ejecutivo y Legislativo porque ambas partes en ese sentido lo han planteado, también el contexto en ese sentido. El ministro Jiménez, en cuanto asumió ese rol, invitó a una reunión a los jefes de bancada. Ahora lo que se prevería es que participen tanto los miembros del Consejo de Administración Legislativo como los jefes de bancada y quienes definan en este caso por parte del Ejecutivo. Y en ese punto en particular, lo más relevante en este caso es el momento en el que estamos hablando. Estamos hablando mientras de este punto, de la posibilidad de coordinar entre las dos funciones, mientras se mantienen los diálogos en este plazo de 90 días posteriores al paro, también entre Ejecutivo y CONAIE. El oficialismo no tiene mayoría en la actualidad, por eso se vuelve más trascendente el que haya un nexo, un trabajo de manera conjunta. Se entiende que hay leyes como aquella de inversiones que tiene que volver a la Asamblea y otra que hace referencia a flexibilizar el ámbito laboral para poder generar trabajo en el Ecuador. Todo eso será factible si en estos diálogos se logran acuerdos. Es posible, por supuesto que está en el plano de lo posible. Ahora, que esté en el plano de lo probable, de lo realizable, de aquello que se puede concretar, dependerá, por supuesto, de la voluntad de las partes. Hay quienes en este momento no apuestan por las posibilidades que puede llegar a tener, en este caso, esas denominadas mesas de diálogo. Sin embargo, también es importante que el tema que usted ha topado, la ley de inversiones, una nueva versión de esa ley de inversiones que fue tan mal recibida dentro de la Asamblea Nacional y que de hecho no fue aprobada, es el punto central de esa discusión junto con los temas de seguridad porque son los que más propenden a la reactivación económica del país en su conjunto. Son varios frentes abiertos, pero reitero, hay que coincidir y converger. A través del diálogo se buscarán las soluciones. Esto es prioritario y están en la obligación todos los sectores. Aquí nadie puede pensar cómo hecho abajo un régimen. Apenas ha cumplido un año el presidente Guillermo Lasso. Así es, efectivamente, cuando estamos hablando de fortalecimiento de la democracia, nada más distante de aquello que buscar, en este caso, la destitución del presidente. De hecho, esta semana nos preguntaban
¿Cómo pueden sentarse en la mesa con alguien que votó a favor de la destitución? De la misma forma en la que él envía la carta, pues nosotros también buscamos su destitución a través de una denuncia presentada que no prosperó dentro del Consejo de Administración Legislativa. Entonces, dando la vuelta a la página en ese sentido, es importante que ahora pues se definan estos puntos prioritarios. Reitero que es un momento significativo, más aún, no solo por lo referente a las mesas de diálogo con la CONAIE, la situación que vive el país, sino por el hecho de que en realidad sí hay espacio, sí hay todavía posibilidades de apostar por la seguridad jurídica que se requiere para la generación de empleo de calidad. Hay confrontación, pero no se debe llegar a la pugna de poderes. Muy por el contrario, reiterar que el Ecuador es un país con grandes potencialidades económicas, pero para desarrollar precisamente la economía, repartir riqueza a futuro, no seguir en la pobreza que de hecho vive el Ecuador, tiene que haber esa armonía, ese trabajo conjunto. Lo hemos dicho una y otra vez, al margen de la situación política de uno o de otro, pero el Ecuador demanda de todos, del Ejecutivo y Legislativo. ¿Ustedes están dispuestos a responder en este periodo hasta fines de año? Sin duda alguna, quisiera referirme, pues usted ha dicho temas positivos, hay muchos temas positivos en esta semana. Se dio, en este caso, el evento denominado Ecuador Open for Business, que no es una cosa distinta pues a un encuentro de inversores y un recuento, que es el hecho más importante de todos los pasos que ha dado, en este caso, la cartera que tiene el liderazgo en estos temas. Se habla de 5.000 millones de dólares de inversión. Ese es el objetivo. Eso es de hecho la meta que se ha planteado, y de esos pues ya 1.400 están comprometidos. Conocimos pues cuáles eran los proyectos de inversión, en ese caso pues que estaban ya prácticamente pues listos para ese efecto. Estuvieron presentes inversores nacionales, algunos internacionales, contaron cuál había sido su experiencia, lo importante que es contar con estabilidad política para ese efecto, lo importante que es volver a bajar el riesgo país, y aún más importante pues también el propósito de Ecuador de suscribir los, en este caso, acuerdos de comercio pues que ya han avanzado en el caso de México, que ya tuvieron una primera ronda de discusiones en el caso de Corea, y lo importante que es para el Ecuador poder participar de manera completa y cabal en la Alianza del Pacífico. El Ecuador siempre va a demandar recursos afuera. Estamos dolarizados y es absolutamente necesario. Obviamente lo mejor sería traer dólares a través de más exportaciones, pero el Ecuador tiene que endeudarse, y con riesgo país alto lo que ocurre es que le cuesta mucho más que al resto de países el dinero afuera, porque los intereses son sumamente altos. Se ha reducido casi en 300 puntos, pero igual es sumamente alto. Aún, sí. Sí, efectivamente, y por eso de hecho, pues son las consecuencias de unas movilizaciones que tuvieron prácticamente de manera inmediata pues un carácter violento, alejando así a los inversores. Hay que recuperarlos nuevamente, hay que asegurarles que Ecuador es un país dentro de la región que se convierte en sumamente atractivo por el tipo de políticas que está adoptando, además también por su compromiso con la estabilidad fiscal, en este caso, que es tan importante. Es decir, básicamente que más adelante no tendremos nuevas sorpresas tributarias que afecten pues al sector productivo. Y además también pues que tiene buenas noticias también en otros aspectos. Mientras se va desarrollando, por ejemplo, las acciones que deben tomarse en razón de la emergencia sanitaria declarada en el sector sanitario, también estamos trabajando de manera coordinada para, por ejemplo, el sector productivo, específicamente en el sector artesanal. En todas las ramas artesanales, esta semana también se pudo conocer buenas noticias para este sector en particular, que abarca a casi 2 millones de ecuatorianos. ¿Tiene acogida esta posibilidad de diálogo entre el gobierno y el legislativo? Pero también hay ruidos. Por ejemplo, en las mesas de diálogo con los indígenas, una mesa que ya fue aprobada, estaba superado aquello de la condonación de deudas hasta $3.000 y reestructuración hasta $10.000, pero ya hay algunos insatisfechos. Eso sabíamos que podía pasar, pero tiene que haber también de poner por parte de sectores intereses para precisamente lograr nuevamente armonizar al país. Por otro lado, ese anuncio de un juicio político al ministro del Interior, Patricio Carrillo.
Eso no ayudaría precisamente a esto que se está buscando. En efecto, y usted ha topado un punto sensible. De hecho, pues se pidió la información internamente, se siguió, o sea, arrancó, digamos, el proceso dentro del Consejo de Administración Legislativa. Una primera instancia que es únicamente, pues, de formatos para poder continuar con ese proceso, pero con esa misma celeridad y dentro de los plazos con la que se asume estos ejercicios de control político, tiene necesariamente que calificarse esos proyectos que van a venir del Ejecutivo, el principal de ellos, una nueva versión de la Ley de Inversiones, que de hecho tiene que ser discutida previamente para que entre en condición, si me permiten la expresión, pues de preaprobada, prediscutida, y se enriquezca con los aportes dentro del legislativo, pero no se le cambie la naturaleza y peor aún se la desestime, cuando su único propósito es perfeccionar dos figuras que ya existen en nuestra normativa. Básicamente, en este caso, pues las alianzas público-privadas y, por supuesto, también las zonas francas. Sobre el hecho eminentemente político, ¿va a haber un giro, un cambio por parte del gobierno, del presidente Guillermo Lasso, en esa situación que se dio frente a la izquierda democrática, al Partido Social Cristiano, cuando lo que hay que buscar es sumar votos, porque a la postre en la Asamblea se aprueban leyes con votos? Así es, y de hecho pues aprovechamos el espacio para reiterar ese agradecimiento a la postura institucional. La izquierda democrática y el Partido Social Cristiano conservan su condición, en este caso de oposición, perfectamente democrático. El hecho de presentarse de esa forma y aún así han dejado atrás por completo la posibilidad de buscar la destitución del presidente. A las organizaciones políticas que así lo busquen, que en eso insisten, de todas maneras les tendemos la mano, un puente para poder conversar de los temas que son relevantes para el grueso de la ciudadanía. Usted es una representante importante del partido Creo, partido de gobierno y por supuesto representante del pueblo en la Asamblea y pertenece nada menos que al Consejo de Administración Legislativa y emite estos conceptos. Lo propio lo hizo el presidente en la sesión solemne en la ciudad de Guayaquil. Habló precisamente en este tono. Así es, efectivamente, el presidente, pues, reiterando en ese punto, está consciente, mantiene pues su gratitud en ese sentido y más que la gratitud como tal, que es un gesto de decencia política, pues también hay que volver esa gratitud en hechos concretos. En este caso, pues, analizando y respondiendo pues favorablemente a la propuesta que se ha realizado desde el Legislativo hacia el Ejecutivo. Esperamos que la mecánica de esta comisión mixta funcione para bien de todos los ecuatorianos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Fernando. Gracias por el espacio. Vamos a hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente con el ingeniero José Pilegui. Él es experto tecnológico. Inicio de espacio publicitario. Gama Visión, el GAT municipal del Cantón Portoviejo, presenta Mis Continentes Unidos 2022. Portoviejo nace de ti, es sede de Mis Continentes Unidos 2022 en el Parque Las Vegas. Acompáñanos el 6 de agosto por la señal de Gama Visión desde las 19:30. Transmitido por 7 cadenas televisivas internacionales de América, la gran gala final contará con la presencia de artistas manavitas, Cristian Garcés, Fernando Ceballos y Nando Cargua, con el ballet de Baile Estudio by Cristian Gallardo. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Agradecemos la presencia del experto tecnológico, ingeniero José Pilegui. Está con nosotros aquí en el espacio Fernando Aguayo América. Es indudable que el alto costo del petróleo, el alto costo de las gasolinas ha degenerado en una serie de protestas en varios países. En América Latina hay que expresar lo ocurrido en Panamá, lo propio en Argentina y en otras naciones. Por supuesto, lo sucedido en el Ecuador con los 18 días de paro violento por parte de los indígenas. Pero, ¿cuándo va a parar esto del alto precio del petróleo? Porque se dice es por la guerra entre Ucrania y Rusia, por la invasión rusa. Pero esto no para, continúa esa guerra. Bueno,
Los efectos de la guerra son evidentes. Se ha disparado la inflación a nivel mundial porque hay mucho commodity afectado. Estamos hablando casi un 10% al momento, ¿no? En los Estados Unidos, Europa. Estados Unidos ya supera el 9% y Europa anda por cantidades mayores, tales así que inclusive el euro se ha desplomado significativamente. El año pasado el precio promedio del petróleo anduvo en los 60, 61 dólares con 50 y este año llegó a picos de hasta sobre los 130 dólares, ya sea que sea el WTI o el Brent. Y eso pone las barbas en remojo al mundo, ¿no? Porque ahorita estamos con un precio promedio que anda entre 100 y 105 dólares y eso hace que todo lo que se genera como combustibles a partir del petróleo suban. Llamémosle gasolina, llamémosle diésel. Todo, el plástico, por ejemplo, que proviene del petróleo. También el gas. Entonces todo esto se ve afectado y esto afecta a la economía mundial y sobre eso los gobiernos tienen que comenzar a actuar, porque eso no estaba en las previsiones. Por ejemplo, en el Ecuador los subsidios estaban supuestos a ser para el año 2022 en combustibles, luego los decretos del año último, en 1.900 millones de dólares. Actualmente con la crisis mundial que vivimos y por otro lado con la crisis interna que vivimos, de 2.900 que estaba proyectado con la crisis ucraniana y rusa, esto va a subir a 3.350 millones de dólares que afectan directamente el presupuesto general del Estado. De subsidio del Ecuador por los combustibles. Correcto, estamos hablando a los consumidores. A los consumidores, directamente al diésel, a Ecopaís y a la Extra, y no digamos también al gas licuado de petróleo que se utiliza diariamente en industria, doméstico y otro tipo de uso, ¿no? Tiene que quedar claro que los precios de la gasolina son mayores en otros países, indudablemente. Esto ocurre, hay mucha desinformación al respecto. Es obvio que para el bolsillo de los ecuatorianos es bastante elevado, pero el precio real es el que pagan los países a nivel internacional. Claro, los precios de este tipo de commodities al final del día son internacionales y por tanto lo que hagamos o dejamos de hacer nos va a afectar en ello. Es decir, haber bajado 15 centavos en la Extra y en el diésel y en Ecopaís luego de las revueltas del mes de junio significan más de 350 millones de dólares adicionales al subsidio existente. Fijémonos solamente en una cifra, solo en combustibles entre el año 2018 y el año 2021 o 2022 se están entregando más de 12.000 millones de dólares en subsidio al combustible y en cambio en todos los bonos que recibe la ciudadanía más pobre del país apenas son 4.000 millones de dólares, es decir, es 3 veces y mucho de este combustible afecta negativamente a un segmento de la población, pero afecta positivamente a otro segmento que sí está en la capacidad de poderlo pagar, ¿no es cierto?, en desmedro de la gente que más lo necesita. Y esto es realmente grave. Aquí se produce un efecto realmente de inequidad que le estamos acrecentando con la crisis, ¿no? Ahora, también hay que señalar que quien consume la gasolina súper no tiene subsidio alguno, paga a nivel internacional. Eso es muy cierto. No son solamente la gente muy rica, porque muchas personas profesionales, para mantener su vehículo, para que éste no se deteriore por la mala calidad de la gasolina, incluso lo que hace es consumir la gasolina súper a ese precio internacional. Existe desde el diciembre del año 2018 un decreto que estableció la liberación del precio de la gasolina súper y esa la pagamos, me incluyo, un importante segmento de la población que no necesariamente es rica y que está pagando actualmente valores que superan los 5 dólares por galón. Eso es una cosa jamás pensada en el país y jamás pensada en otros países como el propio Estados Unidos, que manejan una prudencia muy fuerte en el manejo de los costos de la energía de manera general y particularmente en el tema de combustibles, ¿no? En el caso de Panamá, allá hay una revuelta. Lo que hicieron es, por parte del gobierno, reducir prácticamente a la mitad el costo de la gasolina, pero no están satisfechos y congelamiento de precios y demás. Esto a través de la protesta. En el Ecuador ya se dio una reducción de los 15 centavos, pero esto podría volver a ocurrir, lo cual sería nefasto y absolutamente negativo para el país. ¿Cómo hacer que ya no esté presente ese temor de que a través de las protestas se imponga, por ejemplo, el precio de los combustibles y del gas? Bueno, lo primero es que impere la racionalidad en estos temas. Con las cifras que estamos mencionando, realmente cualquier discusión que se tengan en las mesas de diálogo que actualmente tiene el gobierno con los grupos sociales, en realidad no pueden aceptar absurdos como que se baje 40 o 45 centavos más el costo del galón
de combustible, porque eso significaría ya un rompimiento mayor en la economía del presupuesto general del Estado. Pero ciertamente hay una protesta adicional que se suma en Ecuador y en muchos otros países porque existen necesidades insatisfechas, ¿no? Y la pobreza ha aumentado en los últimos años en nuestros países y en particular en Ecuador hemos estado muy preocupados de consolidar y resolver nuestros problemas de deuda externa con los multilaterales y con sobre todo el gobierno chino, pero nos hemos descuidado, yo diría, los últimos años de pagar la deuda social. Entonces creo que acá esto es una olla que está condimentada con muchos problemas al mismo tiempo. Claro, el detonante comienza a ser el combustible, el detonante comienza a ser la inflación, pero de fondo hay otros problemas que el Estado tiene que atender. Pero la solución no pasa porque sigamos subsidiando el combustible. No es justo que solo para salud destinemos 3.200 millones de dólares al año, que eso es lo que está presupuestado en el 2022, y para subsidio de los combustibles estemos destinando casi 3.350 millones de dólares. Eso es un absurdo, porque mucho de eso comienza a migrar por frontera y favorece bolsillos de terceros. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente. ¿Será factible darle un rostro social al gobierno ecuatoriano y al manejo de las finanzas como lo ha anunciado y dice está ya ejecutando el ministro Pablo Arosemena? Retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Antes de la pausa decía si será factible darle un rostro social al manejo de la economía en el Ecuador. El ministro ha dicho que va a ejercer precisamente esa tónica, ese camino, por las necesidades que tiene la población vulnerable ecuatoriana. El tema de los subsidios, ¿cree usted que lo van a poder manejar? Están en la discusión actual. ¿Será factible? Tanto tiempo se habló de los subsidios, eliminación de los mismos o focalización, y no se ha logrado. Yo creo que de los subsidios no tenemos que escandalizarnos. Ya en la antigua Roma se subsidiaba mucho la alimentación de los romanos que no eran pudientes, ¿no? Y lo que estamos viendo acá es una reedición de esas necesidades que se tiene en la actualidad. Yo creo que hace bien el ministro Pablo Arosemena en establecer una agenda social en la labor que tiene que ejercer el gobierno. Y creo que hace mejor todavía si la acompañase de obra pública, porque uno de los grandes problemas que lleva todo este descontento social es la falta de empleo. Y la obra pública es un gran generador de empleo. Entonces yo creo que hay que hacer todos estos condimentos adicionales, ¿no es cierto?, por parte del gobierno para un poco aplacar estas necesidades que se tienen y que no prosperen nuevas paralizaciones o nuevas movilizaciones que hacen más daño al Ecuador. 1.200 millones nos costaron los 18 días de paralización de los sectores indígenas. ¿Quién va a pagar eso? Y eso le sumamos subsidios adicionales que estamos atendiendo o se está atendiendo por parte del gobierno, inclusive por los que pagamos impuestos, porque hay que pagar esos nuevos gastos para poder atender esos subsidios. Yo creo que hace bien el ministro Arosemena en comentar esto de que tiene que haber una agenda social por parte del gobierno. Uno de los indicadores para medir cómo se desenvuelve la economía y cuál es el desarrollo del país es precisamente el tema del consumo de energía. En el pasado se iba más hacia el consumo de cemento y también de hierro. En la actualidad sabemos, y por información a través de una entrevista con la máxima directiva de Holcim, no han llegado a los niveles del 19 en cuanto a lo que es la utilización de cemento, por ejemplo. Claro, está deprimido. Todo esto por la falta de inversión pública. Es correcto, porque, a ver, el Ecuador se malacostumbró a una excesiva obra pública durante el gobierno del Correato,
mal que bien, había obra y había trabajo, de una u otra manera, pero que nos ha significado también un alto costo país, por las deudas y los endeudamientos que están asociados. Y por la mala utilización y los sobreprecios. Correcto. Pero no es malo, Sí. ¿no?, generar obra pública. No, eso no hay que asustarse. Y esa obra pública viene atada luego a una inversión privada. Por ejemplo, en el sector eléctrico hay que hacer una gran cantidad de infraestructura para atender las necesidades del sector camaronero, que quiere electrificar sus granjas camaroneras o sus camaroneras para sustituir el uso de combustible, porque el combustible ya en la actualidad es mucho más caro que la electricidad, por un lado. Y por otro lado, hay muchos beneficios asociados al uso de electricidad en los grupos de bombeo, en lugar de utilizar diésel como materia prima para mover estas máquinas. Entonces yo creo que es un ganar-ganar y eso también favorece la competitividad del país. Y no podemos dejarla de lado. Es decir, por un lado atendemos las necesidades sociales, por otro lado apostamos a un proyecto país más competitivo y por otro lado apoyamos a aquellos sectores que nos generan mano de obra, porque el país necesita empleo. El Ecuador tenía planificado, y esto con la presencia del señor Guillermo Lasso, que desde la campaña dijo duplicar, por ejemplo, la producción petrolera, pero en el camino pues se han dado varias situaciones que al final se convierten en obstáculos. ¿Va a persistir, cree usted, el presidente Guillermo Lasso en esto de duplicar la producción petrolera? A ver, yo creo que el escenario mundial en torno a los combustibles fósiles ha cambiado a partir de esta guerra de Rusia con Ucrania y muchos países están cambiando nuevamente su visión o los plazos que tenían para salir del uso de combustibles fósiles. Porque de petróleo, porque la dependencia que ya tenían del gas les está pasando factura en la actualidad, ¿no es cierto? Europa recién comienza a tomar una decisión de bajar 15% de sus consumos de gas para bajar su dependencia energética de Rusia. Eso significa que tiene que irse a otro tipo de combustible. Y prácticamente como una obligación han tomado la decisión hace pocos días en Europa. Claro. Reducir el 15% de consumo. Y eso si lo vemos en el macro es una regresión tremenda porque inclusive significa comenzar a utilizar carbón, que ya se lo había dejado de utilizar para mover plantas térmicas, por ejemplo. Eso significa mayor también impacto al medio ambiente, pero es la necesidad lo que obliga. Entonces, no podemos dejar de lado las inversiones en el sector petrolero porque pueden ser una fuente, de hecho son y pueden ser una mejor fuente de ingreso en el Ecuador para los próximos años. De hecho, la paralización que tuvimos hace poco, que incluyó la paralización del sector petrolero, afecta a la economía directamente porque no aprovechamos de mejor forma la capacidad productiva que tiene el Ecuador. Pero por otro lado, también hay que hacer un llamado de atención en esto, que necesitamos una agenda en materia energética que apueste a cosas pragmáticas, por ejemplo, a recuperar la producción que teníamos antes del 2007. Antes del 2007 el país producía sobre los 620.000 barriles diarios y el gobierno actual hereda una producción que anda bordeando los 500.000 barriles y ha tenido problemas en el camino que inclusive bajaron esa producción. Entonces, como primera meta, más que abrir nuevos pozos, más que abrir nueva perspectiva de duplicar la producción, es recuperemos lo que hemos perdido. 120.000 o 100.000 barriles diarios en la economía en los actuales momentos, con los actuales precios, sería realmente una bendición para sanear la economía del Ecuador, para mejorar el presupuesto público, no para pagarle a los deudores, sino para pagar, por ejemplo, deuda social. Por otro lado, tenemos un desangre que tiene ya el Ecuador por más de 30 años, es en el alto subsidio que tenemos no focalizado, por ejemplo, del gas licuado de petróleo, que lo vende a 10 centavos el kilogramo y paga $1 por cada kilogramo. Ojo, eso es una barbaridad. Es decir, en frontera se está vendiendo a 16 o 20 dólares el cilindro de gas que nuestros compatriotas pagamos unos 60 o hasta $3 con el transporte incluido. Alguien se está llevando esa plata y significan más del 20% de todas esas importaciones que se está contrabandeando en frontera, por ejemplo. Le quiero agradecer por haber estado con nosotros para hacer este análisis sumamente importante. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.